Bien, iniciamos un nuevo episodio de la serie a la luz de su palabra, episodio número 194, y lo hacemos a su vez con el último libro que va a alimentar esta serie, que va a ser con el que vamos a cerrar estas reflexiones bíblicas que en todos los casos han buscado siempre unir textos del Antiguo Testamento con textos del Nuevo Testamento. Em, Como lo hemos hecho a partir de unos libros para acá, no puedo decir con lo hice del principio. Vamos primero a leer un poquito la introducción del libro de Baruch. El libro de Baruch fue escrito entre los últimos libros de la Biblia, a lo mejor en el último siglo antes de Cristo, en una de esas comunidades judías que vivían fuera de Palestina, en medio de los pueblos paganos. Reúne algunos textos que podían ayudar a los judíos dispersos. Una oración de los desterrados, que hacía más viva la añoranza por la Tierra Santa, un poema hermoso sobre la sabiduría, varios textos inspirados por el profeta del destierro, una carta de Jeremías, texto polémico contra los ídolos, y ya que contenía algunos párrafos escritos al estilo Jeremías, fue atribuido a Baruch, secretario de este. Entonces efectivamente vemos que este profeta pues tuvo una vinculación directa con el profeta Jeremías y por lo tanto tuvo que haber sido uno de esos profetas, posiblemente de hecho que vivió esa transición de Israel al poderío de Babilonia, de los caldeos, con la invasión de Nabucodonosor. Entonces hoy vamos a centrar el tema en un poquito lo que son la culpa reconocida, se llama así, versus la culpa sentenciada. Y vamos a ver que el texto que nos va a ayudar es el capítulo 1 del profeta Baruch, profeta menor, que vamos a reflexionar, versículo 15 al 22 en su caso, y luego lo vamos a enlazar con el Evangelio de San Mateo. Dice el texto, dirán, que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio, a nosotros nos corresponde la vergüenza y también a los habitantes de Judá y de Jerusalén, a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor. Le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz ni hemos caminado de acuerdo a las órdenes que el Señor nos puso delante. Desde el día en el que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, hemos sido desobedientes con Él y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición que el Señor dijo a su siervo Moisés el día que sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que destilara leche y miel. Vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. No escuchamos la voz del Señor según lo que decían los profetas que nos envió. Y todos nos fuimos, según las inclinaciones de nuestro perverso corazón, a servir a otros dioses y a hacer lo que desagrada al Señor. Este reconocimiento que narra este capítulo 1, con esto termina el capítulo 1, me parece fundamental en la vida del cristiano. Reconocimientos de este tipo son los que permiten tener un punto de quiebre, de conversión y de reencaminar la vida hacia Dios. Hoy pensaba en la metáfora, en mi mente, construir una metáfora pues, por una diligencia que hay que hacer en un aeropuerto. Y yo pensaba, supongamos que hay un avión en ese aeropuerto que tiene un único destino, pero tú no sabes cuál es. Y tú, por no preguntar, tú compras el boleto en el que tú piensas que es, te montas, pero en realidad ese que compraste no va para donde tú quieres ir. Pues lo mismo, es como que uno se aventure a vivir la vida de fe en torno a vínculos humanos que no son de gran ayuda. Fíjense que aquí Baruch no escatima en mencionar ningún ente que hoy yo lo llamo agente evangelizador eh, de su tiempo. O sea, habla de comunidades, habla de sacerdotes, habla de sus padres, habla de profetas, o sea, habla de todo el vínculo, gente que tenía que cuidar la fe y vivir la fe y cómo esa gente se pervirtió principalmente con los pecados más duros que se ven en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la idolatría, el culto a otros dioses.
Pero aquí lo rescatable es el reconocimiento. Es decir, nosotros, sobre todo los que siempre insisto que tenemos alguna función en la iglesia, directa, indirecta, protagónica, no protagónica, visible, no visible, pero función al fin, tenemos que cuidarnos de la arrogancia de no reconocer nuestros errores. De decir, esto que hice no estuvo bien, esto que estoy haciendo, como lo estoy haciendo, no está bien, ni externamente ni internamente. ¿Qué ocurre cuando uno no hace este ejercicio? Cuando uno no tiene ese acto de contrición, de reconocimiento de sus culpas y de sus errores, pasamos entonces a la sentencia. Y yo no sé si alguno de ustedes se ha detenido alguna vez a meditar el texto que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 21 hasta el final, hasta el 24, porque este texto narra a un Jesús juez. A mí me causa un poquito de, no voy a decir de gracia, digo que no es la palabra correcta, pero sí me incomoda cuando uno escucha gente que dice, Jesús no te juzga, Jesús te ama. Eso no es verdad. Jesús te juzga y te ama. Las dos cosas son ciertas, pero Jesús enjuicia, Jesús sentencia, y lo hizo muchas veces. Lo hizo con los fariseos, los saduceos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que, bueno, le decían raza de víboras, hipócritas, no quedará piedra sobre piedra. O sea, Jesucristo era realmente duro en sus sentencias. Y aquí el texto, cuando la ciudad, la comunidad o las personas no reconocen sus culpas, pasa esto, viene el Dios que sentencia. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Bexaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habría arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo te digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás al cielo? No, bajarás donde los muertos. Qué dura estas palabras. O sea, me detengo porque es una palabra sin esperanza. Es como cuando Jesús vio la higuera. Jesús ve la higuera y la maldijo y la higuera se secó. O sea, aquí quien está hablando no es un profeta, es Dios, ¿no? Y dice, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso te digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Y vaya, el juicio de Sodoma y Gomorra fue bien complejo. Entonces, ese es el problema cuando uno no hace el ejercicio honesto de pararte delante de Dios a través de los instrumentos que la iglesia tiene. Son maravillosos para reflexionar los mandamientos, los pecados capitales, los mandamientos de la iglesia, nuestras conductas morales, y no querer insistir en decir que no es pecado lo que sí es, porque solamente, y de eso posiblemente voy a hacer una opinión de un laico en el canal, solamente para la eternidad van dos emociones. Eh, la emoción de la alegría y la emoción del odio. Porque los que entran al cielo no tienen otra emoción. Ahí no hay tristeza, ahí no hay ira, ahí solamente es dicha. Y los que van al infierno no tienen otra posibilidad que no sea odiar. Usted me dirá, ajá, ¿y el purgatorio? Sí, el purgatorio es un estado temporal del alma, pero no es eterno. Y hablé de eternidad. Y la eternidad es esas dos emociones. Entonces tus emociones, las lástimas que sentimos por personas que decimos amar, pero que no las ayudamos a salir de los pecados, eso de nada va a servir en el juicio. O reconocemos que somos pecadores y buscamos con fuerza salir de ese pecado, o sencillamente recibiremos una sentencia por nuestras malas obras. Espero que Dios nos ayude a todos a iluminarnos desde la humildad para saber reconocer pecadores y buscar la salida para el encuentro con la gracia de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.